En la escuela, el tiempo se enseña como una línea recta. Primero ocurre una causa, después aparece un efecto. Nada puede adelantarse a su origen. Nada puede llegar antes de existir. La luz, en particular, parece obedecer esta regla con una disciplina casi perfecta. Se emite, viaja y finalmente llega. Así funciona el mundo que creemos conocer. Pero hay un problema. En los laboratorios de física cuántica, esta secuencia comienza a fallar. No de forma simbólica, no como metáfora filosófica, sino como dato medido. Detectores que registran señales antes de que la luz haya sido emitida. Interferencias que parecen anticiparse decisiones aún no tomadas. Efectos que aparecen cuando su causa todavía no existe. No es un error de interpretación. No es ciencia ficción. Son experimentos reales, repetidos, documentados. Y lo más inquietante no es lo que muestran, sino lo que sugieren. Tal vez el tiempo no fluye en una sola dirección. Durante siglos, la física construyó su poder sobre una suposición silenciosa. El pasado está fijo, el futuro abierto, y el presente avanza como una flecha imparable. Incluso cuando la relatividad complicó esta imagen, curvando el espacio, ralentizando los relojes, la causalidad permaneció intacta. Nada puede influir hacia atrás. Nada puede llegar antes de ser emitido. Eso creíamos, hasta que la mecánica cuántica comenzó a revelar un comportamiento profundamente incómodo. Partículas que no tienen propiedades definidas hasta ser medidas. Resultados que dependen del contexto completo del experimento, incluyendo decisiones tomadas después del evento que se observa. Al principio, estas rarezas se consideraron simples paradojas matemáticas, trucos del formalismo, efectos sin significado físico real. Pero luego llegaron los experimentos. Imagina un fotón viajando hacia un detector. Antes de llegar, pasa por un sistema que puede ser modificado. Una decisión simple: medirlo de una forma o de otra. Según toda intuición clásica, el fotón ya debería saber cómo comportarse antes de esa decisión. El pasado no puede cambiarse. Sin embargo, los resultados muestran algo distinto. El comportamiento registrado antes de la medición coincide con una elección realizada después. No parece que el fotón reaccione en el momento. Parece que ya se había comportado como si conociera el futuro. Aquí es donde el lenguaje empieza a fallar. No se trata de información viajando más rápido que la luz. No hay señales enviadas hacia atrás de forma explícita. Y aún así, los datos se alinean como si el efecto precediera a la causa. Desde el punto de vista clásico, esto no debería ser posible. Y sin embargo, ocurre. En este punto, muchos físicos hacen una pausa, ajustan el lenguaje, introducen advertencias. Esto no significa que el tiempo fluya hacia atrás. Dicen, no debemos interpretar literalmente estos resultados. Pero luego añaden algo más inquietante. Significa que nuestra noción de causa y efecto podría ser incompleta. Esa frase cambia todo, porque si el tiempo no es una secuencia rígida, si el orden entre pasado y futuro no está tan definido como creemos, entonces el universo no funciona como una película que avanza fotograma a fotograma. Funciona más como una estructura completa, donde pasado y futuro coexisten. Y lo que llamamos ahora es solo una sección transversal. Esta idea no nace de la filosofía. Nace de ecuaciones que funcionan demasiado bien como para ignorarlas. Uno de los aspectos más perturbadores de estos experimentos es que no dependen de observadores humanos conscientes. No es la mente la que colapsa nada. Son aparatos automáticos, detectores, láseres, cristales,
máquinas que no creen en el tiempo, y aún así registran anomalías temporales. Esto elimina una escapatoria cómoda. No podemos culpar a la percepción. El sistema parece organizarse como si el resultado final ya formara parte del pasado, como si el futuro ejerciera una presión silenciosa sobre el presente. Aquí aparece la verdadera pesadilla cuántica. Si ciertos efectos pueden adelantarse a su causa, entonces la causalidad no es fundamental, es emergente, una regla estadística que funciona casi siempre, pero no siempre. Y si eso es cierto, entonces el tiempo no es el escenario donde ocurre la física, es un subproducto, algo que aparece cuando miramos el universo a gran escala, pero que se descompone en el nivel más profundo de la realidad. En este punto, conviene decir algo con claridad. Estos experimentos no permiten enviar mensajes al pasado. No permiten cambiar la historia. No crean paradojas de ciencia ficción. Eso sería tranquilizador. Pero también sería menos interesante. Lo que realmente muestran es algo más sutil y más inquietante. Que el orden temporal podría no ser una propiedad básica del mundo, sino una aproximación útil, como un mapa que funciona bien, hasta que intentas usarlo en una región que nunca fue diseñada para representar. Desde la perspectiva clásica, la luz es un mensajero obediente. Sale de una fuente, viaja, llega. Desde la perspectiva cuántica, la luz es un objeto que existe en superposición, con una historia que no está completamente definida, hasta que todo el experimento, incluido su final, queda cerrado. En otras palabras, el fotón no solo recorre el tiempo se ajusta alrededor del fotón. Aquí es donde la intuición se rompe definitivamente, porque si el presente depende del futuro, entonces nuestra experiencia cotidiana del tiempo no es una ventana a la realidad fundamental, es una simplificación, una versión estable, coherente, pero profundamente incompleta. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. Si la luz puede llegar antes de ser emitida, ¿qué más estamos observando demasiado tarde? Hasta aquí, todo lo que hemos dicho podría parecer una rareza matemática, una curiosidad de laboratorio, algo que solo existe en ecuaciones abstractas. Pero hay un punto donde la anomalía deja de ser teórica y se vuelve imposible de ignorar. Un tipo de experimento en particular obliga a la física a mirar directamente a una posibilidad inquietante, que el futuro influye activamente en el pasado, no como metáfora, no como interpretación filosófica, sino como resultado medido. Imagina un experimento diseñado para responder una pregunta simple. ¿La luz se comporta como partícula o como onda? Durante décadas, esta pregunta se resolvió con una idea clara. Todo depende del tipo de medición que realices. Si mides trayectorias, obtienes partículas. Si mides interferencias, obtienes ondas. La decisión del observador determina el resultado. Hasta aquí, nada rompe la causalidad. Pero luego alguien hizo algo distinto. Decidió retrasar la elección. En lugar de decidir antes de que el fotón pase por el experimento, la decisión se toma después de que el fotón ya haya atravesado el sistema, después de que, en términos clásicos, su comportamiento ya debería estar definido. Según la lógica tradicional, el resultado previo no puede depender de una elección futura. Pero eso no es lo que muestran los datos. Cuando se analiza el patrón final, el fotón parece haber sabido qué tipo de medición se iba a realizar, si la elección futura favorece un comportamiento ondulatorio. Los registros anteriores encajan con una onda. Si la elección favorece un comportamiento corpuscular, los registros anteriores encajan con una partícula. No hay transición visible. No hay ajuste tardío.
Es como si el pasado se hubiera alineado silenciosamente, con una decisión que aún no existía. Aquí es donde muchos físicos sienten una incomodidad profunda, porque este resultado no se puede explicar diciendo: el fotón reaccionó en el último momento. El comportamiento previo ya está registrado. Los detectores ya han hecho su trabajo. El efecto aparece antes de la causa. Y eso es exactamente lo que no debería suceder. Para evitar la palabra prohibida, retrocausalidad, se utilizan expresiones más cuidadosas. Se habla de correlaciones globales, de consistencia temporal, de descripciones no clásicas del tiempo. Pero detrás de ese lenguaje técnico se esconde una idea explosiva. El estado cuántico no evoluciona solo desde el pasado hacia el futuro, sino que está condicionado por ambos extremos, el inicio y el final. Desde este punto de vista, un experimento cuántico no es una historia que se desarrolla en el tiempo. Es una estructura completa. Todas las partes, emisión, trayecto, medición, forman un solo objeto matemático. Y dentro de ese objeto, el orden temporal pierde su privilegio. El pasado no produce el futuro. El futuro no espera al pasado. Ambos coexisten en una descripción unificada. Esta idea resulta profundamente antinatural para la mente humana. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para comprender la realidad fundamental. Vivimos en un mundo donde la causalidad funciona casi siempre, porque a gran escala, las anomalías cuánticas se cancelan. Pero eso no significa que no existan. Significa que están ocultas, debajo del umbral de la experiencia cotidiana. Aquí aparece un detalle crucial. Estos experimentos no dependen de interpretaciones subjetivas. No dependen de conciencia. No dependen de observadores humanos tomando decisiones conscientes. Todo puede automatizarse. Un generador aleatorio decide el tipo de medición. Un sistema electrónico registra los datos. Un algoritmo analiza los resultados. Y aún así, la correlación entre futuro y pasado permanece. Eso elimina una explicación cómoda. No es la mente la que crea la paradoja. Es la estructura del experimento. En este punto, algunos físicos proponen una idea radical. Tal vez la causalidad no sea una ley fundamental, sino una consecuencia estadística. A gran escala, el tiempo parece fluir hacia adelante, porque los sistemas complejos tienden al desorden. Pero en el nivel cuántico, donde esa flecha aún no domina, el tiempo podría ser simétrico, sin dirección preferida. Si esto es cierto, entonces nuestra obsesión con antes y después es una ilusión emergente, útil, consistente, pero no absoluta. El universo, en su nivel más profundo, no estaría contando una historia. Estaría resolviendo una ecuación completa, donde todas las condiciones deben encajar a la vez. Esta perspectiva explica algo inquietante, porque los resultados cuánticos parecen tan perfectamente preparados. No porque alguien los controle, sino porque el sistema completo, incluido su final, ya está matemáticamente cerrado. Desde dentro, nosotros experimentamos incertidumbre. Desde fuera, la estructura ya está completa. Aquí conviene detenerse un momento, porque esta no es una idea marginal. No es una teoría de fronteras sin respaldo. Es una interpretación seria, discutida en revistas científicas, analizada por físicos que no buscan provocar titulares. Y aún así, sus implicaciones rara vez se explican al público general, tal vez porque son demasiado perturbadoras. Si el futuro puede influir en el pasado, aunque sea de forma sutil, entonces el concepto mismo de evento cambia. Un evento ya no es algo que ocurre en un punto del tiempo. Es algo que se define por su relación con todo el experimento, con todo el contexto, incluyendo decisiones que, para nosotros, aún no han ocurrido.
En este punto, la pregunta ya no es si estos experimentos son reales. Lo son. La pregunta es otra. ¿Qué clase de universo produce efectos que parecen adelantarse a su causa, sin violar ninguna ecuación conocida? Y más importante aún, ¿qué nos dice eso sobre el tiempo que creemos habitar? Porque si el tiempo no fluye, si solo parece fluir, entonces nuestra posición en él no es tan privilegiada como imaginamos. Tal vez no avanzamos hacia el futuro. Tal vez estamos siendo encajados en él. Si el futuro puede influir en el pasado, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué significa realmente ahora? En la experiencia cotidiana, el presente parece un punto sólido, un instante que separa lo que ya ocurrió de lo que aún no ha sucedido. Pero en los experimentos cuánticos, ese punto comienza a desdibujarse. No hay una frontera clara. No hay un momento privilegiado. Solo correlaciones que abarcan toda la estructura temporal del experimento. Para entender esto, los físicos introducen una idea incómoda. El tiempo podría no ser una dimensión que atravesamos, sino una propiedad emergente de cómo organizamos la información. A nivel fundamental, el universo no estaría evolucionando paso a paso. Estaría resolviendo una condición global, como si toda la historia del sistema, desde la emisión hasta la detección, tuviera que ser coherente de una sola vez. Desde dentro, lo percibimos como flujo. Desde fuera, no hay movimiento. Este enfoque cambia radicalmente la forma de interpretar los experimentos. Cuando un detector registra una señal antes de la emisión, no significa que algo haya viajado hacia atrás en el tiempo. Significa que el concepto de antes ya no es fundamental. Es una etiqueta que usamos cuando el sistema se comporta de forma clásica. En el dominio cuántico, esa etiqueta pierde precisión. Aquí aparece una comparación útil. Imagina una partitura musical completa. Todas las notas existen al mismo tiempo en el papel, pero cuando se interpreta, el oyente experimenta la música como una secuencia, no porque las notas nazcan una tras otra, sino porque nuestra percepción solo puede procesarlas en orden. El tiempo, en la física cuántica, podría funcionar de manera similar. Esta idea resulta profundamente desestabilizadora, porque sugiere que el futuro no está vacío. No es una página en blanco esperando ser escrita. Es parte de la estructura, no como destino fijo, sino como conjunto de restricciones, que deben cumplirse. En este contexto, la retrocausalidad deja de ser un misterio. No hay señales viajando hacia atrás. No hay violaciones explícitas de las leyes físicas. Hay consistencia global. El sistema cuántico elige un conjunto de eventos que encajan en toda la historia del experimento, y esa historia incluye tanto el inicio como el final. Esta visión explica algo que durante décadas desconcertó a los físicos, porque las predicciones cuánticas funcionan tan bien. A pesar de parecer conceptualmente absurdas, las ecuaciones no describen procesos en el tiempo. Describen relaciones entre estados. El tiempo aparece después, cuando simplificamos el sistema, para hacerlo comprensible. Aquí es importante aclarar algo. Nada de esto implica que el universo esté predeterminado. En el sentido clásico, no hay un guión fijo, donde cada evento esté decidido. Lo que existe es un conjunto de posibilidades, con restricciones, como una red de caminos, donde no todos los recorridos son coherentes. El sistema no elige libremente. Elimina las opciones que no encajan. Esta diferencia es sutil, pero crucial. No vivimos en un universo fatalista. Vivimos en un universo consistente. La consistencia, no la causalidad, podría ser la regla fundamental. Aquí aparece otra consecuencia inquietante. Si el presente depende de condiciones futuras, entonces nuestra sensación de libre elección
No ocurre en un vacío temporal. Nuestras decisiones forman parte de la estructura. No causan el pasado, pero ayudan a definir qué pasados son coherentes. Desde dentro del tiempo, esto se siente como elección. Desde fuera, es una condición más del sistema. Esta idea ha llevado a algunos físicos a replantear el concepto mismo de evento. Un evento no sería algo que ocurre. Sería algo que encaja. Encaja con el pasado. Encaja con el futuro. Encaja con las leyes. Cuando no encaja, simplemente no aparece. Aquí el lenguaje cotidiano se queda corto. Hablamos de antes y después, porque nuestro cerebro necesita secuencias. Pero el universo, en su nivel más profundo, no parece necesitar esa narrativa. Funciona sin historia. Funciona con estructura. Este cambio de perspectiva también explica por qué no podemos usar estos efectos para enviar mensajes al pasado. No hay un canal de comunicación. No hay un flujo direccional. Hay una restricción global que solo se manifiesta cuando el experimento completo está definido. Intentar intervenir desde dentro rompe la coherencia. El sistema simplemente no permite historias inconsistentes. En este punto, la flecha del tiempo comienza a aparecer, menos una ley fundamental y más una consecuencia práctica, una regla que emerge cuando muchos sistemas interactúan y el desorden aumenta. Pero en el nivel cuántico, esa flecha aún no existe. Esto nos lleva a una idea final, tan simple como perturbadora. El presente no es el origen del futuro. Es un punto de ajuste entre múltiples condiciones, un compromiso entre lo que fue y lo que será. Si esto es cierto, entonces la pregunta correcta no es ¿qué ocurrirá después?, sino ¿qué historia completa es coherente? Y esa es una pregunta que el universo responde, sin consultarnos. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si los experimentos cuánticos son extraños. Lo son. La pregunta es que nos obligan a aceptar sobre la naturaleza del tiempo, porque si los efectos pueden alinearse con causas futuras, si el presente parece ajustarse a condiciones que aún no existen, entonces la idea de un tiempo que fluye, como un río imparable, empieza a parecer una simplificación útil, pero falsa. Durante generaciones, la física trató el tiempo como un escenario, un fondo neutro, donde los eventos suceden, pero los resultados cuánticos sugieren algo distinto. El tiempo no es el escenario, es parte del guión, y no siempre se lee en orden. Esto crea una incomodidad profunda, no solo científica, sino existencial, porque nuestra identidad, nuestros recuerdos, nuestras decisiones, están ancladas a una narrativa temporal clara. Pasado, presente, futuro. Romper esa secuencia no solo desafía ecuaciones, desafía la forma en que nos entendemos a nosotros mismos. Aquí aparece la verdad que muchos evitan decir en voz alta. La física moderna no demuestra que el tiempo fluya, demuestra que parece fluir. Y esa diferencia importa mucho. Desde esta perspectiva, el tiempo no avanza. Nosotros lo recorremos, como lectores atrapados en una sola página, de un libro que ya está escrito, pero no cerrado. Las páginas existen. No todas son obligatorias. El libro no es un destino fijo, pero tampoco es una hoja en blanco. Esto explica una paradoja clave. Si el futuro influye en el pasado, ¿por qué no sentimos esa influencia? ¿Por qué no recordamos lo que aún no ha ocurrido? La respuesta es simple y cruel, porque la conciencia no está diseñada para percibir estructuras completas. Está diseñada para sobrevivir dentro de una narrativa parcial. Nuestra experiencia del ahora no es una ventana a la realidad fundamental, es una interfaz.
una versión reducida, estable, coherente, que oculta la complejidad real, para que podamos funcionar, como un tablero de control, que no muestra todos los circuitos. Desde este punto de vista, la flecha del tiempo no es una ley cósmica, es una estrategia, una solución evolutiva, para moverse en un universo que, en el fondo, no se organiza en secuencias simples. Esto también explica por qué estos efectos no aparecen en la vida cotidiana, no porque no existan, sino porque se cancelan. En sistemas grandes, las anomalías temporales se diluyen, el ruido domina, la causalidad emerge, el tiempo vuelve a parecer una línea, pero en el nivel más profundo, donde el universo es más preciso y menos indulgente, esa línea se rompe, y lo que queda no es caos, sino coherencia. Aquí llegamos al núcleo del problema. La física cuántica no nos dice que el tiempo vaya hacia atrás. Nos dice algo peor, que tal vez nunca fue hacia adelante. Si esto es cierto, entonces muchas preguntas humanas están mal formuladas. No deberíamos preguntar, ¿qué pasará mañana? Sino, ¿qué conjunto de eventos puede existir? Sin contradicción, el universo no espera a que las cosas ocurran. Las acepta o las descarta en función de su consistencia global. Desde dentro del tiempo, esto se siente como incertidumbre. Desde fuera, es simplemente estructura. Esta es la razón por la que los experimentos cuánticos nos resultan tan perturbadores. No porque sean incomprensibles, sino porque son demasiado comprensibles. Si aceptamos la conclusión correcta, y esa conclusión no es cómoda, la luz que llega antes de ser emitida, no es un truco, es una grieta por la que se cuela una verdad, que preferimos no mirar directamente. El tiempo no gobierna el universo gobierna al tiempo, y tal vez, solo tal vez, la razón por la que sentimos que avanzamos hacia el futuro no es porque el futuro esté delante, sino porque no podemos ver la estructura completa, en la que ya estamos inscritos. Esta no es una idea para aceptar a la ligera, pero tampoco es una que puede ignorarse, porque cada nuevo experimento, cada anomalía medida con mayor precisión, refuerza la misma sospecha. El tiempo, tal como lo entendemos, es una aproximación, una muy buena, una muy útil, pero no la verdad final. Y esa es la pesadilla cuántica real. No que el futuro nos espere, sino que ya forme parte del presente, aunque no sepamos cómo verlo. Si quieres seguir explorando historias, donde la ciencia no tranquiliza, sino que incomoda, donde las respuestas crean preguntas más profundas que las que resuelven, suscríbete, porque lo que creemos saber sobre la realidad suele ser solo la versión que nos permite dormir tranquilos.